yo crecí en un ambiente cristiano, escuchando a mi abuelo, predicando, yendo a la iglesia, no solamente líder en el lugar donde él estaba, en la iglesia, sino era líder también de la comunidad. Digamos, un teniente alcalde en ese tiempo. Mi abuelo era conocido en todos los lugares pequeños de Chaquipampa y era un hombre que no solamente enseñaba la palabra de Dios, sino tenía también otro don que tienen los hermanos, la hermana y mis hermanos, de acoger a todos los forasteros. Su casa era como un albergue. Todos los que venían se venían pues a acostar, a comer, y el Señor utilizaba a mi abuelo a predicar el evangelio a cada forastero que venía, y todos se entregaban al Señor. Era tan poderoso el evangelio en ese tiempo que había dos corrientes grandes en Ayacucho: la corriente del maoísmo, del terrorismo, y la corriente del evangelio. Bueno, había instrumentos de Dios, así como también había instrumentos del enemigo. Esas dos corrientes eran bien fuertes en Ayacucho. Teníamos a Abimael Guzmán, que era el líder del terrorismo. Todos ustedes saben, si han estudiado historia, los jóvenes y los que son un poquito más antiguos pueden recordar quién era Abimael Guzmán. En ese tiempo también mi abuelo, que yo desde niña lo miraba, era un hombre tan fuerte, pero fuerte, un carácter, pero amaba demasiado a Dios. Yo no entendía ese amor, gracias, yo no entendía realmente cómo era ese amor. Que a veces cuando uno le dice a María, ¿no? María estaba escuchando a Jesús y seguro estaba súper enamorada, ¿no? Escuchándole así. Y Marta venía y decía: ¡Oh, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿No le dices a María que se levante y me ayude? Pero María estaba tan enamorada de Dios, escuchándole todo lo que decía. Y yo creo que en ese rato yo miraba, quizás como niña, ¿no? Como niña, era un poco como Marta, ¿no? Decía: ¿qué hace mi abuelo ahí predicando en medio de todo el terror, ¿no? Había muchos pastores que habían sido asesinados, muchos hermanos que habían sido asesinados, y tanto los terroristas como los militares venían a las iglesias y buscaban y los mataban, porque los dos estaban llenos de miedo. A mi abuelo le amenazaron una y otra vez que pare de predicar el evangelio. Mi abuelo no podía parar de dejar el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba enamoradísimo de Dios. Era el poder de Dios para él. Los terroristas decían que los evangélicos eran los seguidores de los yanquis, que eran los yanquis los que habían transformado la mente de las personas indígenas, los que hablan quechua. Allá en Ayacucho todavía hay algunas personas que hablan quechua. Entonces, así como Abimael Guzmán estaba con sus obras, también creció un líder ahí en ese lugar, que fue mi primo, Rómulo Saune. También, así como yo, Rómulo era un hombre que había sido crecido como un hombre de Dios, que era mi abuelo. Él realmente había sido un hombre que había educado a sus nietos para que sus nietos sean hombres y mujeres de Dios. Y Rómulo tenía una gran tarea, que era de traducir la Biblia, y la hemos visto, los hermanos lo vieron, la Biblia Chuya Heija, que es la Biblia quechua de Ayacucho.
y él traduce. Él es muy famoso, no solamente fue famoso hace 33 años, 35 años, porque hasta Billy Graham, el hijo que está ahora predicando, Billy Graham, le pide a Rómulo que traduzca por favor sus prédicas. Entonces Rómulo va llevando la Biblia a los lugares más remotos y donde habían terroristas, donde estaba la iglesia sufriendo. Llevaba la Biblia. Y al otro lado también, ¿quién llevaba? Abimael Guzmán también llevaba sus obras del maoísmo. En esa época, hermanos, ustedes se recuerdan, era un terror, y más en la tierra de Ayacucho. Habían pueblos que los desaparecían. Un día mi abuelo estaba predicando así como yo lo estoy haciendo, y luego vienen los terroristas y sacan a mi abuelo en medio de la prédica, y también llaman a todo el pueblo para hacerle juicio popular. Cuando yo veo, hermanos, y estaba aquí alabando al Señor, yo veo a mi abuelo todavía yendo a la iglesia con ese ardor como lo hacía María. Todavía veo a mi abuelo que está predicando la palabra, está leyendo con ese fervor y esa pasión. Esa pasión que ni siquiera tenía el miedo de morir de la peor manera. Lo sacan a mi abuelo de la iglesia, le hacen un juicio popular en medio de todos y le dicen: viejo, ¿qué estás haciendo? Te hemos pedido que pares de predicar el evangelio una y otra vez, pero tú no entiendes. Ahora vas a tener que morir. Mi abuelo, también con ese fervor y esa autoridad, dice: bueno, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Luego que habla esa palabra, vivo mi abuelo, le sacan la lengua delante de todos, es como una rodandela. El juicio popular era muy famoso en las tierras de Ayacucho del sur, Huancavelica, Andahuaylas, estamos hablando partes de Cusco. Le sacan la lengua y le cortan la lengua vivo. Imagínense, hermanos, de qué manera muere mi abuelo. Y luego mi abuelita, que estaba al costado, ella es testigo y la que cuenta todo, le sacan un ritual que ellos hacían para ser fuertes, porque tenían que tener un coraje y tenían que tomarse la sangre y comerse el corazón de los líderes fuertes, porque si se comían, ellos también iban a tener la misma fuerza. Y delante de todos se tomaron la sangre, se comieron el corazón y dijeron a todos que nadie podía agarrar el cuerpo de mi abuelo para enterrarlo, que tenía que estar así 3 a 4 días. Imagínense, hermanos, en qué terror estaba la iglesia en los años 89, 90, 91, 92. ¿Cuántos sufrían? ¿Cuántos cristianos evangélicos no podían venir a la iglesia porque sabían que si venían a la iglesia los iba a matar? Imagínense, tu fe, ¿cómo tendría que estar ahí? ¿Se pueden imaginar? Algunos seguro se mataban en ese tiempo, tenían que tomarse veneno porque no querían ser asesinados de la manera más horrorosa. Ahora que voy por con este llamado que el Señor me dio, yendo a diferentes partes del sur, me acuerdo y veo a muchos señores que han sido traumados desde niños porque vieron a su padre morir de la peor manera. Hay un pueblo en el sur que está muy resentido, muy amargo, pero solamente el único que puede sanar es Cristo, nadie más. ¿Quién dice? ¿Quién cree eso conmigo? Amén. Amén, gloria a Dios. 3 años después muere mi primo Rómulo Saunier, que traduce la Biblia. Se casó con una misionera
una gringa que vivía en Pucallpa. Habían dos ciudadelas, una ciudadela en Ayacucho que eran de misioneros presbiterianos y otra en Pucallpa. Y en Pucallpa tenían otra ciudadela de los gringos. Rómulo se casa con una misionera y Rómulo ve el cariño que él tenía, toda su vida que había entregado para traducir la Biblia. Regresa para dar aliento a los hermanos, porque los hermanos ya no querían ir a la iglesia, ya no querían representar y decir yo soy cristiano, ya nadie quería. ¿Por qué? Porque el terror y el miedo, y las iglesias no se querían juntar, cada uno lo hacía así, propia, o sea, cada uno tenía que hacerlo ocultadamente. Ya no se juntaban las iglesias y Dios no podía trabajar cuando las iglesias no se juntan, cuando las iglesias no se unen, porque es ahí más cuando las iglesias se tienen que unir y alabar al Señor y pedir misericordia y la gracia del Señor. Rómulo viene para alentar a los hermanos, 3 años dejando a sus hijos, dejando a su esposa, ir visitando la tumba de mi abuelo. Yo estaba en ese tiempo en Ayacucho, tenía 15 años, el año 92. Viene Rómulo, me da un abrazo grande y yo siempre lo miraba como un hombre de Dios. Ya que había muerto mi abuelo, él era como que la siguiente persona que era un hombre de Dios, ¿no? Cuando todo el mundo le seguía, era como Billy Graham era en el Perú. Lo querían, muy famoso, no solamente en el Perú les digo, sino en Latinoamérica. Y ganó un gran premio también de la Iglesia Sufrida en Filipinas, en inglés. Él viene, y ¿saben qué, hermanos? Los terroristas también lo asesinan, a él y a 4 primos más, el 5 de septiembre del año 1992. El único que se salva fue mi padre. Pero mi padre no estaba en las cosas de Dios, mi padre estaba muy alejado de las cosas de Dios. Y cuando sucede eso, hermanos, yo veo el rostro de mi abuelo, veo el rostro de mi primo que están... Yo me sentí con un odio así fuerte, un odio, pero un odio que solamente alguien que me puede comprender, y decía, Dios, ellos fueron tus hijos, ellos trabajaron para ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No entiendo. Yo no lloré, hermanos, les voy a decir, pero sí me salió un odio tremendo desde acá, desde las entrañas de acá. Un odio que quizás alguien que ha experimentado el odio sabe lo que significa el odio. Estaba amarga y me dije, soy ateísta, yo no creo en Dios. No puedo creer en un Dios que pueda torturar de esa manera a un hombre de Dios y también a un misionero, a un hombre de Dios. ¿Cómo puede un Dios ser tan malo? Pero no era que era malo, hermanos. 7 días después que las iglesias se unieron, más de 2,000 personas en las calles de Huamanga comenzaron a clamar, a saltar, a clamar, a llorar, se juntaron, se perdonaron los pastores. Realmente lo que Rómulo había soñado toda su vida de juntar a las iglesias, no pudo hacerlo cuando estuvo vivo, pero lo hizo cuando murió. Cuando él murió, todas las iglesias se juntaron, todas las iglesias ayunaron, todas las iglesias gritaron, lloraron, se fueron alabando al Señor, y todas las cuadras de Ayacucho llenecitas yo me recuerdo ese día. 7 días después, el 12 de septiembre, capturan a Abimael Guzmán. Y el terrorismo desaparece en nuestro país. Esta historia seguro que nadie les ha contado, hermanos. Siempre dicen, fue Fujimori el que hizo, el que calmó el terrorismo. Pero ahora les estoy contando algo que realmente sucedió. Algo que quizás la historia iba a ocultar. Yo salí, hermanos, y después de mucho tiempo que estaba con ese odio a Dios que me viene de las extrañas
a Dios después de tantas cosas que me habían pasado. Le dije, me miré al espejo porque tenía un accidente en la bicicleta y me vi como una monstrua. Y le dije a Dios mirando el espejo, le dije, así fuerte, ¿no? Fuerte, 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 como si fuera, le estaba gritando al mismo cielo. Le dije, te odio, Dios, así, pero con toda la fuerza. Y después de haber dicho eso, comencé a llorar y dije, Dios, perdóname, porque tú sí existes. Yo te negué muchas veces, pero tú existes. Una semana, hermanos, no dejé de llorar. No dejé de llorar. Lloré por mi abuelo, lloré por mi primo. Todo el tiempo que me había llorado, lloré. El Señor escuchó mis llantos y me llevó a diferentes sitios. Aprendí el alemán en el Gute. Me fui a Alemania a los 18 años, hermanos. El Señor me utilizó de gran manera. Comencé a testificar mi testimonio en Estados Unidos. Me fui a Alaska, me fui a diferentes iglesias a predicar en diferentes idiomas. Hablo 5 idiomas, por ejemplo. El Señor me dio ese talento. Tengo 5 carreras. El Señor me usó tremendamente, grandemente. Y esa historia quizás hubiera estado enterrada y nadie lo hubiera sabido, si no es que el Señor el año pasado, en mayo, me llama y me dice, Elsa, es hora de regresar. Y es que, Señor, no puede ser. 33 años después que mi primo Rómulo haya muerto, tengo que regresar a mi país. Pero, Señor, yo tengo a mis hijos, son suecos, mi esposo es sueco, tengo una carrera, tengo 2 trabajos, gano más de $5,000 acá, tengo mi comfort zone, tengo todo. Manda a alguien que no tenga un trabajo, manda a alguien que quizás está sufriendo acá como extranjero. Hay muchos extranjeros que se van, les digo, a Suecia, Estados Unidos, no tienen trabajo, no saben el idioma, no tienen su nacionalidad, no tienen nada, están sufriendo. ¿Por qué no mandas a uno de ellos? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? No te hermano, ¿quién se le manda? Mi hermana es médico, no tiene trabajo, dale ese trabajo mío. Y una hermana de Colombia me llama. Justo estábamos haciendo, sí, yo escuché, cuando ella me habló, escuché como la voz de Dios me dijo, no, no es tu hermana, eres tú lo que vas a ir. Uy, hermanos, era como algo que decía, Señor, me vas a quitar todo y me voy a regresar al Perú. No puede ser que, hermanos, pues me dice, ¿me amas? ¿Tú dices que me amas? Sí, Señor, yo he dicho que te amo demasiado, te amo muchísimo. Entonces, si me amas, deja todo y sígueme. Hermanos, he dejado a mis 2 hijos, he dejado a mi esposo, he dejado mis mascotas, he renunciado a mis trabajos, he renunciado a todo lo que el Señor me dio en Suecia para venirme acá. Muchos me han llamado que soy una loca, muchos me han llamado que ¿cómo puedes venir acá a abandonar a tus hijos? No eres una buena madre, no eres una buena esposa. Pero les digo una cosa, que si cuando uno ama a Dios y está escrito, ayer estaba predicando, el joven de las cosas, los afanes de esta vida, cuán importantes son para nosotros y nos olvidamos del primer amor. Decimos, bueno, yo te amo, Dios, yo salto y todo, te puedo seguir, pero cuando Dios te quita lo que más quieres de todo, realmente el joven rico se apartó
no pudo, era mucho. Pero hay una promesa, hermanos, una promesa bien grande, que dice el Señor, nos va a dar la corona de la vida y nos dará 100 veces más. Amén. ¿Quiénes lo creen? Amén. Ha habido momentos, hermanos, que he estado viajando en el sur. Gracias a mis hermanos he llegado al norte, pero he estado viajando en el sur. Huancavelica, Nahuaylas, Ica, Apurímac, Ayacucho. Y hermanos, había momentos en que creo que en los momentos más críticos, cuando estaba con los pastores que me estaban apoyando en mi campaña, en una radio, y los hermanos me dijeron, déjenos aquí, yo manejando con mi carro, ¿no? Déjenos aquí, déjanos aquí. Yo creo que Samuel ¿escuchaste mi audio? Sí, creo que escuchaste, ¿no? Era como las 10 de la noche, justo a la punta, ustedes saben cómo es la sierra, si ustedes saben dónde estaba la sierra, y justo estaba manejando, y en ese punto ha sido el más que yo sentía el miedo, así, ¿no? Porque casi ese odio que yo sentí una vez, casi como que comenzó a decía, Señor, ¿qué hago acá? ¿Por qué me has traído de nuevo? ¿Qué hago acá? Me siento sola. Pero el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú no estás acá por nadie. No estás acá por tus hermanos, no estás acá por tu estás acá tú por mí. Yo te voy a sostener con mi mano. Yo entiendo, hermanos, ahora cuando entiendo a los hombres y mujeres de fe, los primeros hombres que siguieron a Cristo y que dieron todo. ¿Cómo murieron los primeros discípulos del Señor? ¿Murieron bonito? Díganme. Fueron mártires de Dios. ¿Sí o no? Dieron su vida, sabían que iban a morir de la peor manera, pero estaban tan enamorados de Dios, amaban tanto a Dios, que no tenían miedo. Y cuando a veces uno mira las cosas y no mira el rostro de Dios, se llena de miedo, se llena de los afanes. Y entonces lo que tenemos que ver es siempre el rostro de Dios y hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito, hermanos. Cada uno de nosotros está aquí porque lo más importante es que Dios quiere que tengamos una vida consagrada al Señor. Una vida así como María, de tener el primer amor, de estar enamorados. Porque cuando uno está enamorado, puede escuchar la palabra del Señor todo el tiempo, porque es la carta del amor que Dios nos ha dado. Y también puede ir a la iglesia mañana, tarde y noche. Es solamente hombres y mujeres de fe. Entonces, ahorita el Señor, todo ha sido por fe, no me van a creer. Cuando yo vine la primera vez, le dije, Señor, tú eres Dios, tú eres un Dios maravilloso, tú puedes hacer milagros. Abre el mar rojo. Y cuando vine 3 semanas, le dije, Señor, si tú realmente me has hecho un llamado, tú vas a abrir las puertas en cualquier partido, en especial en la fe, y vas a tocar para que me den un partido, una candidatura, ¿no? Y no fue así, las 3 semanas no fue así. Y yo dije, Señor, ya cumplí, así que yo me voy de nuevo. Solamente la primera vez pedí licencia de trabajo, no hubo nada. Pero el Señor, cuando regresé, me mostró, ¿no?, señales tras señales, que el Señor quería que me quede. Pero no, dije, Señor, yo no veo nada, así que me regreso. Cuando me regreso, me ingreso a mi trabajo y mis jefes de un trabajo de la municipalidad me llaman, Elsa, le digo, ¿qué pasó? Digo, dice, Elsa, hemos visto en tu Facebook, tú estás apoyando a Israel. Cuando nosotros cantamos en Israel, Dios de Israel, y me dice,
nosotros apoyamos acá Palestina. Tú tienes dos opciones para escoger. Uno escoge tu trabajo o escoges apoyar a Israel. En serio, realmente quieres tú que me vaya al Perú de nuevo, porque yo tengo que escoger Israel. No tengo otra opción. 6 años de haber trabajado, el Señor me dice escoge Israel. Escogí a Israel y dije, Señor, voy a regresar al Perú. Y cuando regresé también renuncié a mi otro trabajo y toqué todas las puertas, hermano. Toqué todas las puertas de los partidos políticos. Dije, Señor, mira, yo estoy tocando. Porque dice, toca y se te abrirá, ¿no es cierto? Toqué. Nuestro líder, Fernando Libera, me escuchó con tal convicción y creo que fue el Espíritu Santo que lo tocó y me dijo, sí, vas a apoyarme. Pero después yo dije, no puede ser. Y cerré esa puerta, a pesar que estaba abierta, la cerré. Y dije, yo voy a seguir buscando. Y ya miraba, me habían invitado a unos partidos políticos. Dice, Señor, cuando uno tiene el Espíritu del Señor, puede sentir ese discernimiento de qué es lo que te dice Dios, qué habla Dios. Es como esa fragancia, ¿no? Que tú sientes clarito, esto viene de Dios. Nadie te puede engañar, nadie, porque Dios nos ha dado el discernimiento de espíritus. Podemos sentirlo al instante. Cuando usted me siente, es como que somos de la misma familia. Entonces, cuando voy, ya era el día 19, el día 20, yo ya estaba gritando, decía, Señor, ya me voy a Suecia. Yo ya estaba feliz, iba a ver a mis hijos, iba a ver a mi esposo, me iba a Suecia de nuevo. Ya había hecho lo que el Señor me dice. Prendo mi celular y como a las 8 de la noche del día 20 de diciembre veo 2 llamadas perdidas. Fernando Libera me había llamado. Le vuelvo a llamar y digo, sí, Fernando. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, Elsa, mañana es el último día, tienes que venir. Si realmente quieres acompañar a entrar al gobierno, tienes que venir mañana. Y le digo, ¿qué número? Los primeros números. Bueno, el día 21, 22 estaba yo danzando, así como me ven danzando, clamando al Señor. Y decía, Señor, todos los hermanos me decían, ¿qué número te han dado? ¿Qué número te han dado? Decía, un número, yo no sé, es un número de Dios. Y después el 23 me dice, te he dado el número 3. ¿Saben qué? El número 3 es profético. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, santo, 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 3 veces santo, claman los ángeles allá en los cielos.